Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos al cuarto tema del reglamento de prestación de servicios, denominado construcción y recepción de obras primarias necesarias para viabilizar la prestación de servicios. Les recordamos que pueden colocar sus preguntas en el chat, las cuales durante las presentaciones se irán respondiendo. Hoy tenemos la presentación de dos de nuestros compañeros, la abogada Daniela Ávila Bolaños y el ingeniero Esteban Ramírez Gutiérrez. Vamos a quedar en compañía de ellos, así es que bienvenidos, que sea una mañana muy provechosa y vamos a iniciar con Esteban. Muy bien. Esteban, Hola, por favor, compartes ok, voy a enviarte a... Muy bien, puedes presentarte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les agradecemos mucho por la presencia y por compartir un ratito con nosotros en este nuevo módulo del reglamento de prestación de servicios. Esperamos ser claros con los temas que vamos a tratar y cualquier consulta que se tenga, pues como lo dijo Rosy, ahí está, tenemos el chat y al final de la presentación podemos aclarar algunas otras preguntas. El módulo que vamos a tratar hoy es el módulo 4. Vamos a... Este módulo trata sobre la construcción y recepción de obras primarias de acueducto para viabilizar la prestación de los servicios. Y es un poco la continuación de lo que vimos la semana pasada en el módulo 2, en la cual participamos también la licenciada Daniela Ávila y mi persona. Entonces vamos a hablar en primera instancia sobre el procedimiento para la disponibilidad de construcción de obra primaria mediante o por el interesado. Entonces tenemos que recordar un poco lo que es obra primaria, ¿verdad? La obra primaria se refiere a todas aquellas obras necesarias para subsanar alguna insuficiencia hidráulica que presenta el sistema. Recordemos que para obtener una disponibilidad, pues hay tres condiciones que se deben cumplir. Está la capacidad hídrica, que se refiere a la cantidad de agua que tenemos en nuestras fuentes. Luego está la capacidad hidráulica, que es la infraestructura o la capacidad de la infraestructura con la que cuenta el acueducto. Y por último tenemos que no se puede afectar a ningún usuario de los que ya se le da el servicio. Entonces, cuando se presenta alguna insuficiencia hidráulica, pues hay que subsanarla. Y esto se conoce como obra primaria. Entonces, cuando estamos en el proceso de disponibilidad y obtenemos una disponibilidad negativa por una insuficiencia hidráulica, pues tenemos que determinar cuál es la forma de subsanar esa insuficiencia hidráulica, cuál es la forma de acceder a obras que mejoren esa insuficiencia y que den un servicio de calidad tanto al nuevo servicio como a la población abastecida. Entonces, para eso vamos a tener que hacer un estudio técnico. Ese estudio técnico, pues también tenemos que hacer referencia al artículo 44 del reglamento de asadas, en el cual está normado dicho estudio técnico. Ese estudio técnico, pues, está conformado por dos secciones o dos partes, en la cual hay una primera parte que es de diagnóstico,
donde se evalúan las capacidades hídricas y hidráulicas del sistema, del cual se va a abastecer el nuevo servicio. Y se va a determinar, ahí es como donde vamos a saber o a conocer cuál es la insuficiencia con la que cuenta el acueducto. Y posteriormente, una vez que tengamos identificadas esas insuficiencias, pues se va a dar una parte de mejoras o un plan de mejoras, donde se va a especificar claramente cuáles son los requerimientos que se deben construir o las obras que se deben construir para acceder a esa capacidad hidráulica. Entonces, en el artículo 44 del reglamento de asadas, pues hace mención a algunas características o algunos requisitos que se deben cumplir para esa ejecución del estudio técnico. Entonces, en primera instancia, ¿quién hace el estudio técnico? Recordemos que el estudio técnico es responsabilidad de la ASADA. Ningún desarrollador puede llegar con un estudio técnico para una disponibilidad o puede proponer un estudio técnico determinado o a un profesional determinado. La contratación del profesional o de la empresa que vaya a hacer el estudio técnico y la ejecución del mismo estudio, pues va a estar en manos de la ASADA. Además, la responsabilidad de dicho estudio pues va a recaer en el profesional o la empresa que hizo ese estudio y va a ser una responsabilidad compartida con la ASADA. Los alcances del estudio, como lo mencioné antes, pues es determinar, diagnosticar el sistema, identificar las carencias que tenga y determinar una serie de mejoras que se van a establecer o que van a estar incluidas en la constancia de capacidad hídrica que se emitirá una vez que el proceso de revisión pues haya concluido. Además, en el artículo 44 se recalca la necesidad de que para desarrollos urbanísticos se haga un estudio técnico. Es necesario, y aquí debemos recordar que la mayoría, por no decir todos, los sistemas de acueducto están diseñados para una población actual y para un crecimiento poblacional determinado. Lo que llamamos básicamente crecimiento vegetativo. Los desarrollos urbanísticos nunca o muy pocas veces están incluidos en los diseños originales de un sistema porque no conocemos a quién se le va a ocurrir desarrollar una finca o una propiedad con un proyecto de este tipo. Entonces, cuando se presenta una solicitud de servicio para un desarrollo urbanístico, necesitamos hacer un estudio individual, un estudio específico del impacto que va a ocasionar ese consumo nuevo de ese desarrollo, y si nuestro sistema está en capacidad o qué ajustes hay que hacer para dar ese servicio. Entonces, siempre que haya un desarrollo urbanístico es necesario la ejecución de un estudio técnico. Además, también hay que hacer referencia al artículo 45 del reglamento de asadas, donde se indica que todos los proyectos de mejora, de ampliación, mejoras y modernización, necesitan visto bueno de la IA. Entonces, todo estudio que se requiera para disponibilidad de servicio, es necesario que lo remitan a la hora correspondiente para su revisión y aprobación. Si no, este estudio quedaría, digamos, sin validez y no se podría continuar con el proceso de disponibilidad. Ok, una vez que el estudio se ejecutó, que fue ejecutado por la ASADA, que el profesional fue y levantó la información del acueducto o del sistema que va a abastecer el nuevo proyecto, el estudio debe ser trasladado para revisión a la ORAC. Ese estudio debe ser remitido por la ASADA
y debe ser acompañado por una solicitud de revisión. Muchas veces en las ORACs recibimos estudios sin un documento, nada más nos dejan el estudio sin hacer la solicitud expresa, o nos lo mandan por correo electrónico ahora que se pueden trasladar documentos de manera electrónica, nos envían sin ninguna solicitud, entonces no sabemos qué es lo que se quiere. Cuando se remite un estudio de estos, debe venir una carta de la SADA donde indique que solicita la revisión y, y la gestión para la cual se está haciendo. Si no, digamos, la ORAC o lo rechaza, o que es lo procedente, o simplemente no le da trámite porque no conocemos cuál es la solicitud que se está requiriendo. Entonces, nosotros como ORAC vamos a revisar el estudio técnico, que el mismo cumpla con la normativa vigente, que cumpla con una estructura que ya está definida por nuestra sugerencia de lo que requiere un estudio técnico de este tipo. Y se evaluará, digamos, la propuesta técnica de solución de obra primaria y van a haber varias posibilidades de respuesta, digamos, a esa revisión. Entonces, podría hacer que se revise y que el estudio esté bien, y existe la posibilidad de emitir una constancia de capacidad hídrica. Podría ser una constancia de capacidad hídrica con carta de compromiso, como lo vimos la semana pasada en el artículo 42 del Reglamento de Prestación de Servicios. Podría haber una disponibilidad de una vez positiva en caso de que se compruebe en el estudio técnico que hay capacidad hídrica, capacidad hidráulica y no hay afectación. Esta posibilidad pues casi no se ve, o yo en lo que estoy acá en la sugerencia de sistemas delegados pues nunca la he visto, pero es una posibilidad que podría suceder. También se podría evidenciar una incapacidad hídrica en el mismo estudio que se hizo, entonces de plano se tendría que rechazar la solicitud, porque si no hay agua no se podría emitir ninguna constancia de capacidad hídrica. Y también existe la posibilidad de que haya un rechazo del estudio técnico por alguna inconsistencia o por alguna necesidad de subsanar alguna cosa o alguna situación del estudio. Puede ser que no cumpla con la normativa, puede ser que no cumpla con planos, puede ser que no cumpla con alguna recomendación técnica, con algún reglamento. Entonces, el estudio se rechaza y se le solicita a la SAA que le pida al profesional subsanar, y se indica cuáles son los puntos que se debe subsanar. Esa subsanación pues debe hacerse en un plazo, porque no puede ser, digamos, no podemos tener el estudio ahí a espera, digamos, por años para que se subsane, pero también existe la posibilidad de que se rechace y se requieran subsanación. Entonces, una vez que se ejecuta la revisión del estudio por parte de la ORAC va a emitir un informe de revisión y va a indicar a la SAA si el estudio cumple con toda la normativa y con toda la reglamentación, pues que procede la emisión de la constancia de capacidad hídrica, de acuerdo al artículo 39 el del Reglamento de Prestación de Servicios, el cual vimos la semana pasada también. Entonces, recordemos, la constancia de capacidad hídrica es una constancia que tiene ciertas características donde vienen por qué se está solicitando, para qué se está solicitando, el caudal, la propiedad. Vienen ciertas características que debe tener esa constancia, pero además viene el listado de obras de infraestructura primaria que se diagnosticaron en el estudio técnico y que fueron aprobadas en la revisión de la ORAC. Ahí vendrá
todas las insuficiencias hidráulicas que se deben subsanar y más que las insuficiencias, la infraestructura que se debe construir por parte del interesado para poder subsanar las insuficiencias del sistema. Entonces, si se determinó que se necesita un tanque de almacenamiento, se indicará un tanque de almacenamiento. Si se necesita red de distribución, cambio tubería, sistema de desinfección, todas las obras que se requieran para dar el servicio a la solicitud que se está pidiendo, pues tendrá que ser detallado en esa constancia de capacidad hídrica. Ahora, esa constancia de capacidad hídrica, como le digo, es infraestructura. ¿Por qué? Porque lo que estamos construyendo es la disponibilidad, y la disponibilidad requiere de capacidad hidráulica. Entonces, la constancia de capacidad hídrica no puede indicar que se debe recibir dinero o que se debe aportar algún tipo de dinero. No se puede indicar que pueden haber obras parciales o que se van a realizar obras parciales, y tampoco se puede solicitar un cargo proporcional en dinero por algún tipo de obra. Por ejemplo, si un desarrollo urbanístico requiere un tanque de almacenamiento de 25 metros cúbicos, pero la SAA le dice, no construya el tanque de almacenamiento porque yo voy a construir un tanque más grande. Dame la proporción en dinero y no construye el tanque y lo aporta para la construcción del tanque de la SAA. Esa situación tampoco es viable porque recordemos, necesitamos generar capacidad hidráulica. Y si lo que se aporta es dinero, la capacidad hidráulica no se va a dar en este momento y recordemos que la disponibilidad es una capacidad real y es actual, es en este momento. Y si vamos a esperar a que se construya un tanque por parte de la SAA, pues no va a ser posible esa disponibilidad actual y real. Entonces, para dejarlo claro, digamos, y repito, la constancia de capacidad hídrica va a indicar las obras de infraestructura que se necesitan para subsanar las deficiencias hidráulicas que se presentan en el sistema, y son obras, solamente obras que hayan sido diagnosticadas en el estudio técnico que se aprobó. Ahora bien, cuando ya se aprobó el estudio técnico, viene la parte de la construcción de obras primarias. La SAA pues, va a emitir una constancia de capacidad hídrica. Como lo vimos en la diapositiva pasada, en esa constancia de capacidad hídrica se va a indicar la cantidad y las obras que se requieren para poder obtener la disponibilidad. Y además, con este nuevo reglamento, se requerirá de una carta de consentimiento por parte del interesado, que debe ser el propietario del inmueble y el desarrollador, o ambos, o pueden ser la misma persona, ambas figuras. Eso está normado en el artículo 41 del nuevo reglamento de prestación de servicios, que también lo vimos, el tema lo tocamos la semana pasada. Y en esa carta de consentimiento el interesado va a aceptar o a indicar a la SAA que está de acuerdo en ejecutar las obras que se indican en la constancia de capacidad hídrica. Esa carta de consentimiento además deberá incluir un cronograma de ejecución de obras, que ahorita más adelante vamos a ver por qué es necesario ese cronograma de ejecución de obras. Una vez que tengamos la carta de consentimiento y sumado a la constancia de capacidad hídrica, el interesado va a poder gestionar cualquier permiso de construcción que sea necesario para la elaboración o la construcción de las obras primarias, solamente para lo que es obras primarias.
No estamos hablando del proyecto urbanístico para el cual se está haciendo la solicitud, sino estamos en la construcción de obras primarias porque estamos en la construcción de la disponibilidad. Entonces, con esa carta de consentimiento, con la constancia de capacidad hídrica, el interesado va a poder realizar cualquier gestión en el APC, en las municipalidades, en cualquier instancia que requiera algún permiso para la construcción de obras primarias. Esto lo podemos ver en el artículo 51, 52 y 53 del nuevo reglamento de prestación de servicios. Ok, entonces, durante la construcción de obras primarias, aquí es un paso delicado, es un paso que requiere de mucha atención por parte de la SAA y por parte de la IA, porque las dos tienen sus funciones, tanto la SAA como la IA, y por eso es que se requiere de un cronograma de ejecución de obras. Durante la construcción de obras primarias, la SAA va a estar encargada de la inspección de esas obras, y es una inspección permanente, es una inspección que es de todos los días. Las obras primarias van a ser construidas por el interesado, con sus propios recursos, pero es la SAA quien debe estar con la inspección permanente de la obra, de lo que se está haciendo. Y el AIA pues tiene una potestad fiscalizadora. Entonces aquí es donde necesitamos nosotros como AIA el cronograma de ejecución de obra. ¿Por qué? Porque nosotros como ingenieros de ORAC no podemos estar de una manera permanente en la ejecución de las obras. Esa función le va a tocar a la SAA. Pero hay momentos que requerimos, hay momentos específicos de interés para nosotros como ingenieros, hay momentos de interés en la ejecución de una obra. Entonces nosotros debemos coordinar esas visitas, debemos coordinar con la SAA y con el desarrollador la ejecución o la fiscalización de ciertos puntos o ciertas obras críticas que necesitamos estar presentes. Por ejemplo, una chorrea de una losa de concreto, revisar alguna armadura de alguna estructura específica, el momento en que se realiza una prueba de presión de las tuberías que se están colocando, tal vez una prueba de estanqueidad de un tanque. Entonces, hay momentos que definirá cada profesional o cada ingeniero de ORAC donde se requiera esa visita y esa fiscalización. Y por lo tanto es que requerimos ese cronograma de ejecución de obras que debe presentar el interesado en la carta de consentimiento. Entonces, obligaciones del desarrollador en la construcción de obras primarias, como lo vimos, es obligación pues aportar los recursos para generar esas obras, es él quien debe construirlas y además debe contar con todos los permisos de construcción, sean estos permisos del Colegio de Ingenieros, permisos municipales, permisos de control de tránsito, de cierre de calles, de ruptura, todo ese tipo de cosas le corresponden al desarrollador. Y las potestades de la IA y de la SADA es la inspección y la fiscalización, como ya lo vimos. Una vez que la construcción se haya terminado o la fase de construcción se haya terminado, pues va a venir una parte de recepción de obras. Esa recepción de obras es un paso que se hace en conjunto con la SAA y la IA. Ambas instituciones o ambas partes deben estar a satisfacción, estar completamente satisfechos con las obras que se están recibiendo, que se están inspeccionando. Esa recepción de obras se va a hacer contra el estudio técnico que se aprobó, contra la constancia de capacidad hídrica que se emitió, y son esas obras las que se van a revisar. No se va a solicitar nada extra ni nada menos de lo que ahí, de lo que en ambos documentos dice.
Una vez que las dos instituciones, tanto la SAA como la IA, estén satisfechos con lo que se emitió, con las obras que se hicieron, pues ya tendríamos la posibilidad de otorgar una disponibilidad de servicio para el proyecto que se está solicitando. Y es hasta este momento donde el desarrollador o el interesado podría ir a ejecutar o ir a realizar cualquier trámite de permisos de construcción para el proyecto como tal. Ahora bien, tenemos un procedimiento para la recepción de obra primaria. Una vez que se hayan terminado las obras primarias, que para el interesado dice, ya terminé lo que a mí me correspondía, pues debe notificar a la SAA, debe notificarla de que ya concluyó con la fase constructiva, y la SAA deberá coordinar con el AIA para programar una visita de recepción de obra primaria en los próximos 8 días hábiles. Entonces, repito, el interesado es quien comunica a la SAA y la SAA coordina con AIA para que en los próximos días, 8 días hábiles de que se recibió la notificación, pues se proceda a programar una visita de inspección. Se programa la visita de inspección y se realiza la visita, se evalúan todas las obras que se solicitaron, con contraplanos, contra el estudio técnico, contra la constancia de capacidad hídrica, se revisan resultados de pruebas que se hayan hecho, se revisa especificaciones técnicas, calidad de materiales, calidad de válvulas, de tubería, cumplimiento de normativa constructiva por parte de AIA. Se hace una revisión exhaustiva de las obras que se hicieron y se da un resultado. Si todo lo que se hizo conforme a planos, se hizo siguiendo las recomendaciones que se emitieron durante todas las inspecciones, y se hizo con respecto a la constancia de capacidad hídrica y a los requerimientos que se pedían en el estudio técnico, pues se va a autorizar la interconexión de las obras primarias. Esta interconexión se va a notificar en los próximos, se tendrán 10 días hábiles para notificar esa interconexión, y se deberá programar o se deberá avisar al interesado o al desarrollador con 3 días de antelación la fecha en que se va a programar esa interconexión. Ahora bien, si el resultado de la inspección que se hizo, pues hay algo que no está bien, hay algo que no cumple, hay alguna obra que falta, hay algún material que no es el que se especificó, hay algún incumplimiento en la forma en que se construyó, pues se van a requerir subsanaciones en las obras que se observaron. Entonces, se va a solicitar por parte de la IA y por parte de la SAA una subsanación y una corrección de lo que se vio que estaba incorrecto. Esas correcciones, pues, le corresponderá al interesado realizarlas en un plazo de 15 días hábiles. Y se volverá a realizar una inspección para determinar que lo que se necesitaba corregir, pues se subsanó. Si se subsanó y las obras quedaron como se solicitó, pues entonces se autoriza la interconexión en los próximos 10 días hábiles. Y si no, pues se subsana, pues se va a tener que continuar con el artículo 20. Se va a tener que proceder como lo indica el artículo 20 del reglamento APC, que esto incluiría hasta una denuncia.
Eso lo pueden corroborar en la página del Colegio de Ingenieros para más detalle. Y no se podría, digamos, emitir ninguna disponibilidad al respecto porque hay una insuficiencia o hay algo que no se subsanó o que no cumplió con las especificaciones técnicas que requerían. Entonces, como les digo, una vez que se da el resultado de la inspección y el resultado de la inspección es favorable, entonces la interconexión, se notifica la interconexión en los próximos 10 días hábiles, avisándole al interesado con 3 días de antelación. ¿Y por qué se le debe avisar al interesado con 3 días de antelación? Bueno, porque hay obligaciones que el interesado debe cumplir. El interesado es quien debe aportar todos los materiales para hacer esa interconexión de las obras. Entonces, en el momento que se haga la interconexión, debemos contar con todos los materiales necesarios para dejar la interconexión concluida. Esa interconexión es realizada por el interesado y debe ser supervisada también por la SAA y fiscalizada por el AIA. Una vez que la interconexión esté lista, pues se va a emitir una resolución de recepción de obras primarias, en donde se va a emitir un informe y donde se va a documentar todas las inspecciones que se hicieron, las revisiones que se hicieron, las obras que se hicieron, las pruebas que se hicieron para determinar la calidad de las obras. Se va a emitir en esa resolución, se va a indicar si hubo alguna subsanación que se requirió, cómo se subsanó. Es una resolución detallada de todo el proceso de construcción de obra primaria y además se va a verificar si en las obras primarias se determinó que se requería alguna conexión de algún hidrante, se va a verificar la resolución, que exista la resolución de bomberos del Benemérito Cuerpo de Bomberos, donde indique la ubicación del hidrante, que efectivamente ahí correspondía, y también la resolución de las pruebas que se le hicieron al hidrante para su cumplimiento. Entonces, si esto no existe, si se colocó un hidrante solo por colocarlo, sin ninguna referencia y sin hacer alusión a la resolución de bomberos, pues no podríamos aceptar ningún hidrante dentro de las obras primarias. Esa resolución de obras primarias se va a dar en un plazo de 8 días hábiles y es una resolución que se hace en conjunto y es firmada en conjunto con el AIA y la SAA. Una vez que se emita esta resolución de recepción de obra primaria, quiere decir que ya esa obra está en posibilidad de trasladarse a la SAA. Ya la SAA puede abastecimiento desde ellas y por ende se podría dar la disponibilidad del servicio para el proyecto que se está solicitando. Ok, con respecto a la interconexión de obras, esto creo que es un paso relativamente nuevo. Antes, o la práctica general ha sido de que cuando se requieren algunas mejoras o obras primarias, pues se parte muchas veces de lo que ya existe y se interconecta de una vez. Eso es algo que ahora hay que tomar en cuenta. Cuando se hacen obras primarias, pues se construyen todas las obras primarias y hasta el final, cuando se autoriza, como lo vimos en la diapositiva anterior, hasta que se autoriza la interconexión, esta se podrá realizar, ¿no?, por parte del interesado con supervisión de la SAA y fiscalización de la IA.
Esta interconexión pues tiene ciertos requisitos, como lo vimos o como lo mencioné en la diapositiva anterior. Eso lo vemos en el artículo 60, 61 y 62 del Reglamento de Prestación de Servicios. Y algunas obligaciones del desarrollador, ¿cuáles son? Es él quien debe ejecutar la interconexión, es él quien tiene que colocar la maquinaria, los materiales, el equipo, todo lo que se requiera para ejecutar adecuadamente la interconexión. Además, es el interesado o desarrollador quien debe solicitar y generar y tramitar todos los permisos que correspondan para esa interconexión, sean permisos, como lo indiqué, de alineamiento municipal, alineamiento del MOB, alguna ruptura de calle, algunas veces hay que tramitar permisos para el control del tránsito, inclusive el cierre de la calle si se requiere. Y además es obligación del interesado restituir el estado de todas las áreas públicas intervenidas. Y esto es algo que también se va a evaluar en la resolución de recepción de obra primaria, porque el interesado al intervenir calles, aceras o cualquier infraestructura pública, pues va a tener que dejarlas en el estado que las encontró o en un estado mejor al que las encontró. Entonces, si se rompe una calle, si se rompe una acera, si se rompe cordón y caño, si se daña una alcantarilla, todo, si se un desfogue pluvial, pues todo hay que restituirlo como lo encontramos o en mejor condición. Entre las obligaciones de la SAA, pues para la interconexión, pues es la SAA con asesoría de la AIA, en este caso de la ORAC, pues quien va a determinar los materiales requeridos para realizar esa interconexión. La SAA le va a solicitar, para realizar esta interconexión de obras primarias, vamos a requerir tales y tales materiales y se le debe transmitir al desarrollador para que la fecha de interconexión cuente con todos esos materiales. Esa definición de materiales, como lo digo, se puede hacer con asesoría de la hora correspondiente. Y además, el operador es quien debe programar la fecha de interconexión. Y esta fecha se le debe comunicar con 3 días hábiles de antelación al interesado para que coordine lo que corresponda y tenga los materiales necesarios para hacer la interconexión. Además, el desarrollador es quien debe ejecutar la obra bajo su total responsabilidad, costo y riesgo. La SAA no es quien realiza la interconexión, no es el AIA, solamente existe una excepción que está regulada en el artículo 63 del Reglamento de Prestación de Servicios, donde se indica que por alguna necesidad o alguna complejidad técnica o algún requerimiento especial del AIA o de la SAA, pues el AIA o la SAA con asesoría de ella podrá realizar la interconexión. Pero es la única excepción y es una cuestión de interés y de conveniencia para la institución o para la SAA. Pero la mayoría de las interconexiones las debe realizar el interesado. Ahora quedan con mi compañera Daniel. Muchas gracias, Esteban. Nada más para su información, solamente hubieron 10 preguntas y todas han sido atendidas en relación con la primera parte de la presentación. Bueno, buenos días a todos y a todas. A partir de este momento, bueno, vamos a continuar con este tema número 4. Un placer estar por acá compartiendo en la mañana de viernes. Bueno, como ustedes visualizaron en la presentación del ingeniero Ramírez, él les estuvo explicando cuál es el procedimiento para obtener una disponibilidad con construcción de obra primaria por parte del interesado.
¿verdad? Es decir, ¿cómo hacemos para obtener esa disponibilidad a través de construcción de obra financiada por una persona privada? ¿Verdad? Esto nosotros lo llamamos inversión privada en obra pública. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos la posibilidad de que se haga esta construcción de obra primaria por parte del operador? ¿Verdad? En este escenario vamos a estar en el supuesto de la emisión de una constancia de capacidad hídrica con inversión de obra pública, ¿verdad? Que lo que estuvimos viendo en la sesión de la semana pasada, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el alcance? Lo vimos en la sesión de la semana pasada, y lo que queríamos retomar en la sesión de hoy es precisamente el tema de el procedimiento de este tipo de construcción. Todo siempre parte por una disponibilidad negativa, ¿verdad? Por falta de capacidad hidráulica. Como bien lo explicó el ingeniero Ramírez, ya si tenemos falta de capacidad hídrica, estamos ante otro supuesto totalmente, pues no podríamos emitir una constancia que indique que sí hay recurso hídrico cuando del todo no se tiene. Partimos entonces de una disponibilidad negativa para un desarrollo o proyecto concreto, y después de allí tenemos el tema de la construcción de obra primaria por el operador. Es decir, si nosotros tenemos que en la propiedad en la que se le está otorgando la disponibilidad negativa por falta de capacidad hidráulica, la ASADA va a realizar un proyecto, ¿verdad? Que la ASADA dice, bueno, voy a mejorar o voy a extender mi acueducto hacia este sector, entonces es posible activar esta constancia de capacidad hídrica con inversión de obra pública. Principios fundamentales de todo lo que es la construcción de obra primaria por parte del operador. Bueno, tenemos el artículo 45 del reglamento de ASADAS, que el ingeniero Ramírez también lo refirió, en el sentido de que cualquier mejora, ampliación o modernización tiene que contar con un aval por parte de la IA. Entonces, esta construcción de obra primaria va a responder muy probablemente a un estudio técnico integral donde la ASADA haya determinado que existe una necesidad de hacer una mejora, una ampliación o una modernización de su acueducto. También se va a encontrar dentro del plan de trabajo e inversión de la ASADA, ¿verdad? Es decir, no va a ser cualquier tipo de infraestructura obra primaria, ahora pues debe de existir una programación para la ejecución de este trabajo. ¿Y esto por qué? Porque la construcción de esa obra primaria no puede darse en más de 12 meses desde que se emite la constancia de capacidad hídrica con inversión de obra pública. Es decir, este es un riesgo que asume el operador y para el cual existe y se debe solicitar un criterio técnico de la ORAC. Todo esto, ¿verdad? Lo podemos visualizar en el artículo 43 del Reglamento de Prestación de Servicios, en el sentido de que la ORAC va a ser la que tiene que emitir el criterio técnico referente en cuanto al riesgo e impacto en relación con el avance de la obra. ¿Qué quiere decir esta situación? Bueno, la ASADA considera, ¿verdad? O le informa a la ORAC, vea, yo tengo esta solicitud, ¿verdad? El desarrollo habitacional que está tramitando Daniela Ávila tiene una disponibilidad negativa por falta de capacidad hidráulica, pero yo me voy a extender hacia ese sector. Entonces, yo puedo aportar esa capacidad hidráulica que le hace falta a ese desarrollo, precisamente porque responde a mi plan de trabajo y de inversión para el año 2021-2022. Tengo presupuestado el dinero y lo puedo ejecutar en no más de 12 meses. Todo esto se somete a conocimiento de la ORAC para que la ORAC emita un criterio técnico determinando que en efecto el avance de la obra, ¿verdad? No es, vamos a ver, el avance de la obra perfectamente puede darse y la culminación antes de estos 12 meses. Una vez que tengamos este criterio positivo de la ORAC, le corresponde al ente operador delegado de la ASADA emitir la constancia de capacidad hídrica. ¿Y qué es lo que nos va a decir esta constancia de capacidad hídrica? No va a traer un listado de obras, ¿verdad? A diferencia de la constancia de capacidad hídrica con inversión privada, sino que va a indicar que existe capacidad hídrica para abastecer el desarrollo, ¿verdad?, que se está solicitando, y además depende de la construcción de la infraestructura por parte del operador. Esteban, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, con esta diapositiva ahora vamos dando por concluido todo este procedimiento, digamos, general de lo que es la obtención de la disponibilidad de servicios
una vez construida obra primaria, ¿verdad? Ya sea por parte del interesado o por parte del operador delegado. Cualquier cosita nos van dando chancecito con las preguntas, ¿verdad? Que vamos a irlas atendiendo o en el transcurso de la charla y si no las vamos a considerar al final. Ahora bien, dentro de esta exposición también tenemos el tema de servicios provisionales para construcción de proyectos urbanísticos y obras primarias. Es muy frecuente la consulta de las asadas cuando nos señalan, por ejemplo, bueno, es que me están pidiendo una disponibilidad para construir obra primaria o me están pidiendo una disponibilidad porque se ocupa agua para la construcción de un proyecto urbanístico. Bueno, pues este nuevo reglamento señala, estipula todo lo que son las condiciones, los requerimientos, tarifas y alcances sobre este tipo de servicios que es los que vamos a denominar servicios provisionales, ¿verdad? Todo esto lo podemos encontrar a partir del artículo 54 del nuevo reglamento de prestación de servicios en la sección tercera y allí vamos a ir desagregando cuáles son el principal contenido de la regulación en este sentido. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que ocupamos para poder brindar un servicio provisional? La primera y la más importante es cuando técnicamente se considere necesario. ¿Y esto qué es lo que significa? Bueno, significa que la SADA tiene que hacer una valoración de factibilidad técnica. Es decir, no vamos a otorgar un servicio provisional para construcción de proyectos urbanísticos u obra primaria si esto va en detrimento de la prestación del servicio. Si tenemos problemas de capacidad hídrica, si tenemos problemas de presión, ¿verdad? Si vamos a ocasionar alguna afectación en la prestación del servicio, es todo lo que implica esta valoración técnica que es absoluta, total y completamente necesaria de acuerdo con lo estipulado en el artículo 54. ¿Cuál es otra condición? Bueno, que estas obras deben contar con planos y con permisos de construcción aprobados. No vamos a estar colocando un servicio provisional destinado a la construcción de una obra que no tiene permisos y que no tiene planos aprobados, ¿verdad? Todo esto le corresponde al interesado probárselo al ente operador delegado. Y en el caso de construcción de desarrollos urbanísticos, aparte de tener los planos y los permisos de construcción aprobados, pues claramente debe contar con una disponibilidad de servicios, ¿verdad? Y esto porque ya estamos entendiendo que en el momento en el que yo empiezo a construir el desarrollo, ya tengo que tener mi disponibilidad, que fue con la que tramité los permisos de construcción. Recordemos que en la sesión pasada estuvimos visualizando cuáles eran los efectos y los alcances de la constancia de disponibilidad de servicio de abastecimiento de agua potable y parte de estos efectos, ¿verdad? Es precisamente ser el requisito, ¿verdad? Casi que fundamental y esencial para que se pueda tramitar el permiso de construcción para cualquier obra que se quiera desarrollar en el territorio nacional. Ahora bien, en el artículo 55 tenemos un listado de requisitos, ¿verdad? Allí sí se hace una mezcla, el artículo 55 va a ser aquí, pero los requisitos, vigencia, etcétera, entonces lo vamos a ir desagregando poquito a poco. Ok, el primer requisito es el formulario, ¿verdad? Recordarles que en el momento en el que se les envió a ustedes el reglamento de prestación de servicios completo, publicado en la Gaceta, al puro final, vienen los formularios para que por favor puedan revisarlos, tal y como lo indicamos en la capacitación anterior. Es fundamental que las asadas tengan sus formularios para poder tramitar las solicitudes, dado que esto les permite realizar un análisis de admisibilidad en el momento en que los interesados presentan cada una de las gestiones ante el ente operador delegado. Lo otro que vamos a requerir es el documento de identificación original y vigente del titular del inmueble o representante legal para su verificación, ¿verdad? En este caso aplica también lo que visualizamos en la charla anterior con respecto a los inmuebles registrados en derechos, donde la solicitud va a poder realizarla cualquier copropietario que requiera el servicio sin que sea necesaria la autorización de los demás titulares de los derechos restantes. Lo otro que vamos a necesitar es la autorización del propietario del inmueble, ¿verdad? Donde se indique quién va a ser el responsable de la actividad temporal. Y esto con lo que indicaba el ingeniero Ramírez también, de que a veces quien va a ejecutar la actividad no es el propietario registral del inmueble, ¿verdad? A veces tenemos de forma separada la figura del desarrollador y del propietario registral. Pero en este caso sí es fundamental la autorización del propietario del inmueble, porque como ustedes bien saben, los servicios se le asignan a los inmuebles. Lo otro que vamos a tener como requisito es el pago de la tarifa de interconexión, ¿verdad? Todo lo cual van a tener que hacer al inicio
Y el otro punto importante es el pago del consumo estimado. ¿Cómo hacemos este pago del consumo estimado? Bueno, este consumo estimado va a ser el operador delegado, ¿verdad? El que va a determinar cuánto es ese consumo estimado con base en una proyección de consumo que va a presentar el interesado, ¿verdad? El interesado va a decir, bueno, yo estimo que mi consumo durante el plazo de la construcción de las obras va a ser 25 metros cúbicos por mes, ¿verdad? Por ejemplo. Y le corresponde al ente operador delegado determinar cuál va a ser el pago. Este pago, si bien va a ser un monto, ¿verdad? En general, sí es importante que corresponda a una cantidad de metros cúbicos por mes, esta estimación. Y también se debe realizar conforme a registros comparativos de actividades semejantes. En caso de que la SADA no tuviese estos registros comparativos de actividades semejantes, puede solicitar asesoría para que desde las ORAC se les contacte con las oficinas regionales de AIA y les puedan remitir estos parámetros a efectos de que puedan determinar ese consumo estimado. Lo otro que se debe aportar es el cronograma para la construcción de la obra para precisamente ir corroborando que se ajuste a el plazo que se está solicitando, por el cual se está solicitando el servicio provisional. Pasamos a la siguiente, Esteban, por favor. Muchas gracias. Los servicios provisionales van a tener vigencias distintas si son dirigidos a la construcción de obras primarias o si son dirigidos a la construcción de proyectos urbanísticos. La vigencia en relación con las obras primarias la podemos encontrar en el artículo 55 del Reglamento de Prestación de Servicios y la vigencia en relación con proyectos urbanísticos la podemos encontrar en el artículo 56. Aquí tenemos una síntesis, ¿verdad?, de lo que señalan ambas normas y vamos a empezar con las obras primarias. Para las obras primarias, el plazo de servicio provisional tiene que ser justificado por el interesado. Y vean que con esto repetimos la dinámica, ¿verdad?, que venimos sosteniendo a nivel reglamentario, que también se repite en el tema de constancia de disponibilidad de abastecimiento de agua potable. El plazo tiene que ser justificado por el interesado, ¿verdad? Entonces es el interesado al que le corresponde indicarnos, bueno, va a ser por 6 meses, por 12 meses, por 18 meses, y este plazo sí tiene que ser debidamente argumentado, es decir, no es solamente lo que diga, sino tengo que aportar la documentación de respaldo para que el ente operador delegado pueda realizar toda la valoración técnica con respecto a ese plazo. Y el análisis, por supuesto, en cuanto al impacto que va a tener eventualmente en la prestación del servicio, como lo indicamos al inicio de la presentación de los servicios provisionales. Con respecto a las prórrogas, solamente va a tener una única prórroga que tiene que ser a solicitud del interesado. El plazo, ¿verdad?, tiene igualmente que estar debidamente demostrado y motivado, y esto es importante. ¿Cuándo se tiene que presentar esa prórroga? Vean que lo tienen que presentar 10 días hábiles antes de que se venza, ¿verdad? A diferencia de las disponibilidades que estuvimos viendo en la presentación pasada, aquí no sería dentro del último trimestre, aquí sería 10 días hábiles antes de que se venza, el interesado puede presentar esa prórroga. Y lo otro es previo pago de pendientes. Es otro requisito y ahorita lo vamos a retomar cuando conversemos un poquito sobre la facturación de este tipo de servicios provisionales. Si no se gestiona la prórroga, se suspende el servicio, ¿verdad?, porque simplemente se mantiene por el plazo por el cual fue solicitado, y de allí la importancia también de que ustedes como ASADAS tengan una vigilancia, ¿verdad?, con respecto a estos temas, que estén conscientes de cuándo se van a vencer estos servicios provisionales, porque si no se utiliza ninguna prórroga, entonces tiene que suspenderse el servicio. Con respecto a los proyectos urbanísticos, la vigencia establecida es de 6 meses y las prórrogas se pueden hacer cada 6 meses. De igual manera, previa solicitud del interesado, ¿verdad?, el plazo tiene que ser debidamente demostrado y motivado y 10 días hábiles antes de que se venza. De igual manera, si no se gestiona la prórroga, se suspende el servicio. Es importante también indicar que, de acuerdo con el artículo 55, se tienen 8 días hábiles para contestar una solicitud de servicio provisional, indistintamente que sea dirigida a obras primarias o a proyectos urbanísticos. Por eso, la necesidad de que reconozcamos todos los requisitos que tiene que presentar el interesado y también que conozcamos muy bien cuál es la situación del acueducto a efectos de todo el análisis de factibilidad técnica que indicamos al inicio de esta presentación. Esteban, la siguiente, por favor. Ok, les mencionaba con anterioridad que
íbamos a conversar el tema de los pendientes al momento de hablar de la facturación. El artículo 57 del Reglamento de Prestación de Servicios señala que la facturación va a ser mensual y va a ser en relación con la tarifa del uso empleo. Entonces, ¿cómo manejamos este asunto? Vamos a tener, ¿verdad?, un pago estimado durante el plazo de vigencia del servicio provisional, pero la facturación sí tiene que ser mensual, ¿verdad? Precisamente para poder detectar si eventualmente existiera algún tipo de diferencia entre la estimación que se realizó y el consumo real que se dio en la construcción del proyecto urbanístico o en la construcción de las obras primarias. Todo esto, ¿verdad?, lo podemos encontrar en el artículo 55. Es importante también indicarles que el servicio provisional, como lo señala el artículo 55, va a ser otorgado mediante una cometida que va a estar ubicada frente a los linderos del inmueble donde se va a desarrollar el proyecto, y el diámetro nominal máximo va a ser de 19 milímetros para la colocación de esta acometida. Ahora bien, con respecto a las causales de suspensión y eliminación de este servicio, que vienen en el artículo 58 del Reglamento de Prestación de Servicios, recordar que cualquier tipo de suspensión o eliminación debe cumplir el debido proceso, ¿verdad? Si tenemos que comunicarle a la persona para que precisamente se le pueda notificar cuál causal, ¿verdad?, se está utilizando, y posteriormente se pueda suspender o eliminar el servicio provisional otorgado. En el artículo 58 vienen las causales, ¿verdad?, establecidas en este reglamento para la suspensión y eliminación, y vean que la primera es que se haya cumplido el plazo, ¿verdad?, que se haya cumplido el plazo para el cual se determinó el servicio provisional. Esta causal viene unida al punto 2, que es que se haya excedido el plazo sin pedir prórroga. Vean que lo que visualizamos en la vigencia es que precisamente si no se utiliza la prórroga, corresponde la suspensión del servicio, ¿verdad? Y esta es la causal que nos refleja el artículo 58, ¿verdad? Es decir, que se haya excedido el plazo sin pedir prórroga y que se siga realizando el consumo en el servicio provisional. Si, por ejemplo, se le dio por 6 meses y no realizó la prórroga y se continúe con el servicio, esta es una causal para suspensión y eliminación. La otra causal es que exista una identificación de variación en el uso y en el tipo de actividad, ¿verdad? En el sentido de que precisamente, bueno, estén utilizando el agua para otros fines, que no sea específicamente la construcción del proyecto urbanístico o la construcción de la obra primaria. De allí la importancia también de todo lo que es la supervisión, la fiscalización, ¿verdad? Y que la SADA también tenga esa capacidad para estar visualizando el campo, ¿verdad?, periódicamente, que el uso y el tipo de actividad no se haya variado. También, en caso de que haya una manipulación indebida de la conexión, o bien las conexiones ilícitas detectadas en el proyecto, ¿verdad?, que podría ser que estén interconectando, por ejemplo, ya las viviendas del desarrollo urbanístico, ¿verdad?, a partir de este servicio provisional, ¿verdad? Entonces, todas estas son causales que justifican la suspensión y eliminación de los servicios provisionales previo cumplimiento del debido proceso. Esteban, la siguiente. Bueno, como les indicábamos al inicio, la idea, ¿verdad?, y es la misma dinámica de la presentación anterior, ustedes bien vieron, es una presentación bastante densa en cuanto a que abarca una gran cantidad de artículos. Sin embargo, pues vamos a también tener la posibilidad de escuchar sus preguntas, ¿verdad? Ahorita si les quedaba alguna que no se haya contestado en el chat, ¿verdad?, y brindar este espacio por el tiempo que nos resta destinado a la presentación de estos temas que nos correspondían al ingeniero Ramírez y mi persona. Ustedes me indican, compañeros, cómo estamos en el chat, si quedó algo pendiente de esta segunda parte de la presentación. Sí, Daniela, hay una pregunta que la han hecho 2 veces, y es con respecto al procedimiento cuando no hay capacidad hídrica. Pero si querés yo me refiero al respecto. Si quieres yo puedo empezar y después y nos complementamos. Ok, aquí estoy viendo, ¿verdad?, varios temitas, y es en relación con cuando no hay capacidad hídrica. ¿Cómo le indico a la parte desarrolladora que debe conseguirse una nueva fuente a favor de la SADA? Bueno, Esteban, dale vos con eso y yo voy contestando la otra escrita aquí.
Ok, vamos a ver, es que cuando se dictaminan obras primarias es porque hay una insuficiencia hidráulica. Quiere decir que tenemos capacidad hídrica, o sea, tenemos recurso hídrico para abastecer el proyecto y por ende podemos emitir una constancia de capacidad hídrica. Esa constancia de capacidad hídrica pues nos dice, yo tengo agua, pero me hace falta infraestructura que se debe subsanar con estas obras. Entonces, si la insuficiencia es hídrica, pues no podríamos emitir una constancia de capacidad hídrica, porque no tenemos agua. Entonces, cuando lo que tiene la SADA es una insuficiencia hídrica, o sea, no tiene suficiente agua para abastecer el proyecto o la solicitud que se le está eh, indicando, lo que correspondería es primero pues subsanar esa insuficiencia hídrica. ¿Cómo se subsana? Bueno, podría la SADA incorporar una nueva fuente, podría inclusive el desarrollador aportar una nueva fuente, podría perforar un pozo, podría hacer que exista una naciente la cual pueda donar. Pero primero debe existir la capacidad hídrica para poder continuar con el resto del proceso. Sin capacidad hídrica no podríamos eh, eh, iniciar ningún proceso, puesto que no tenemos agua para dar. E incluir un nuevo servicio iría en detrimento de la población actual. Entonces, lo que necesitamos generar cuando hay incapacidad hídrica, lo que necesitamos generar primero es esa fuente, que se nos aporte esa fuente a la SAA para que ésta pueda, digamos, mejorar su oferta hídrica y dar el servicio que se le está solicitando. Como lo dije, esa fuente puede venir de la misma SAA, la SAA la puede conseguir, la SAA puede realizar la gestión, pero el desarrollador podría, como le digo, aportar, donar una naciente, una fuente, donar un terreno donde se ubique la naciente, o inclusive podría llegar a perforar un pozo. Y todo esto tiene que ser, digamos, donado a la SAA y se debe hacer el trámite de asignación de caudal correspondiente para que la fuente quede autorizada para uso de la SAA. Perfecto. Aquí estoy viendo otra, pero ya está contestada por escrito. Vamos a ir entonces contestando por acá. Ok, una de las consultas señala que para realizar las inspecciones en los proyectos se tiene que programar la visita o se puede realizar sin previa notificación. Bueno, cualquiera de las dos, ¿verdad? Verifiquemos que en el artículo precisamente 53 estipula las obligaciones del desarrollador y en él se señala que el impedimento o la no autorización de los funcionarios de AIA, ¿verdad? Recordemos que tenemos que entender a SADA, ¿verdad? Donde señala AIA el Reglamento de Prestación de Servicios, para su ingreso y fiscalización durante la etapa constructiva, incidirá de forma negativa en la aprobación, recepción e interconexión del desarrollo y como consecuencia no se emitirá la constancia de disponibilidad de servicios. ¿Verdad? Entonces visualicemos que parte de las potestades que tiene el AIA y la SADA y las obligaciones del desarrollador es precisamente llevar a cabo todas estas labores de inspección y de fiscalización y la correlativa obligación del desarrollador de permitir el ingreso. De lo contrario, pues podría arriesgarse a que no se emita la constancia de disponibilidad de servicios. Vamos a ver. Daniela, solamente para la inspección de recepción de obras, esa sí se tiene que programar. Es la única que sí tiene que ser programada con antelación y se le debe, y también la de la ejecución de la interconexión. Sí debe ser debidamente programada. El resto de inspecciones, pues, bueno, la inspección general de todas las obras, de la ejecución de todas las obras, la tiene que llevar la SADA y la fiscalización nos corresponde a nosotros y es decisión, digamos, de los ingenieros de cada obra determinar en qué puntos del proceso, digamos, son de interés para el profesional para ir a hacer la visita correspondiente.
pero esas ya las define, digamos, cada uno de los ingenieros de obra. Ok, perfecto. Veo aquí dentro de las preguntas, ¿verdad? Que se está repitiendo el tema en relación con a quién le toca contratar los estudios técnicos cuando el interesado es el que tiene que realizarlo, ¿verdad? Ahí estuvimos contestando con fundamento en el artículo 44 del reglamento de ASADS, que establece que la responsabilidad es de la ASAD. Muchas veces se ha consultado, bueno, entonces, ¿quién lo contrata? ¿Lo contrata la ASAD? ¿Lo contrata el desarrollador? ¿Cómo hacemos todo eso? Bueno, pues lo tiene que contratar la ASAD, porque la responsabilidad por su ejecución es de la ASAD, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede si Daniela es la desarrolladora y Daniela es la que contrata este estudio? Bueno, pues Daniela es la que va a tener el poder por sobre el producto del estudio. Claramente en la relación contractual, el que tiene el poder es quien contrata, ¿verdad? Entonces, por eso es que el articulado del reglamento de ASADS prevé esa relación, es decir, lo financia el privado y está bajo el control de la ASAD la ejecución de dicho estudio. Como bien señalaba el ingeniero Ramírez en su presentación, parte de lo que se revisa, ¿verdad? Como requisitos de admisibilidad es que traiga una carta de la ASAD, una solicitud de revisión del estudio técnico, porque de esa manera, de la manera en la cual el AIA se da por enterado de que esas propuestas de mejoras que se están realizando, ampliaciones o modernizaciones del sistema, cuenta con el criterio de la ASAD, ¿verdad? Que no es una cosa que se está realizando o que se está pensando únicamente por parte del desarrollador, sino que hay un criterio también de la ASAD como ente operador delegado y principal conocedor del servicio que se presta y de su sistema. Vamos a ver, aquí hay otra preguntita. Esteban, me surge una duda. Cuando sí hay tubería, pero hay problemas de presión en el sector donde se está solicitando, ¿califica como sin capacidad hidráulica? O bien si existe tubería, pero el diámetro no es el reglamentario y puede afectar a otros servicios. Sí, eso es una insuficiencia hidráulica. Sí. Recordemos que tenemos que garantizar una presión mínima y una presión máxima. Entonces, si las presiones no se cumplen, pues eso es una insuficiencia hidráulica y hay que subsanarlo. Si se quiere dar un servicio, pues tenemos que cumplir con todos los parámetros de calidad, continuidad, eh, y estos, pues la falta de presión es una insuficiencia que se debe subsanar. Si en el sector donde se está haciendo la solicitud del desarrollo, pues hay un problema de presiones, pues el estudio diagnóstico lo va a determinar y deberá indicar las mejoras que se deben realizar para, para subsanar esta situación. Y de igual manera, si el diámetro es insuficiente, sabemos que el diámetro mínimo en este momento, el diámetro mínimo que se debe colocar en la red de distribución es de 4 pulgadas, y tal vez sabemos que en el sector donde se está haciendo la solicitud está en 2 pulgadas o inclusive menor, eso es una insuficiencia hidráulica que se debe subsanar y se va a determinar en un estudio diagnóstico y se va a determinar cuál es la mejora correspondiente para subsanar esa situación. Entonces, sí, esas son insuficiencias hidráulicas del sistema. Perfecto, Esteban, aquí hay otra consulta. Dice, todo inicia con la solicitud de disponibilidad de servicios. Se responde que no hay capacidad hídrica ni hidráulica. Ok, vamos a ver, entonces se responde disponibilidad negativa, ¿verdad? Es decir, decimos que se deniega la disponibilidad con fundamento en falta de capacidad hídrica y falta de capacidad hidráulica, ¿verdad? Eso es bastante importante. Después viene señalando la pregunta, se pide estudio técnico. El estudio técnico reitera la no capacidad hídrica y además las mejoras hidráulicas requeridas. ¿Qué debe hacer la SADA o cómo le comunica a la parte desarrolladora que no se puede emitir ningún documento aparte de la no disponibilidad del servicio? ¿Se puede emitir algún otro documento? Es que no se puede emitir, o sea, no puedes emitir ninguna constancia porque no tienes capacidad hídrica y no puedes emitir la disponibilidad. Lo que puedes emitir es la no disponibilidad por incapacidad hídrica y por incapacidad hidráulica. Ok, perfecto. La otra pregunta viene haciendo referencia a cuál es el procedimiento para negar una disponibilidad por falta de almacenamiento, entre paréntesis, infraestructura. ¿Otra vez, cómo es?
¿Cuál es el procedimiento para negar una disponibilidad? Bueno, yo creo que esto a nivel general podemos, ¿verdad? Analizarlo Pues, en el sentido de que también, vamos a ver, recordemos que el análisis para la emisión de una disponibilidad de servicios, y esto lo vieron en la presentación que hizo la licenciada Guevara y la licenciada Villalta, ¿verdad? Empieza por un tema de zona de cobertura, de área de influencia, ¿verdad? Entonces tenemos que ir de lo macro a lo micro, ¿verdad? Hasta el tema de lo que es ya los componentes, ¿verdad? Capacidad hídrica, capacidad hidráulica de no afectación a terceros, ¿verdad? Entonces, el procedimiento es el análisis de factibilidad técnica y esa factibilidad técnica con todos estos componentes, ¿verdad? Igual también la SADA podría tener, ¿verdad? Hay muchísimas ASADAs que utilizan un informe de inspección, ¿verdad? Envían al fontanero sus personas técnicas, ¿verdad? Que realizan un informe de inspección y a partir de allí se determina si la disponibilidad puede otorgarse o no puede otorgarse, ¿verdad? Entonces, simplemente es entra a la solicitud, se analiza la factibilidad técnica y la respuesta puede ser positiva o negativa, conforme el análisis de factibilidad técnica, empezando por lo macro, ¿verdad? Que ya se visualizó, de si está dentro de la zona de cobertura de la SADA, si tengo capacidad hídrica, si tengo capacidad hidráulica o si está dentro de mi zona de influencia y las consultas que eventualmente tenga que hacer, y a partir de allí se determina si la respuesta es positiva o si es negativa. Esteban, no sé si quieres agregar algo sí. allí. Sí, con respecto, digamos, al caso específico que consultan del tanque, de que la SAA o el acueducto tiene una insuficiencia, una aparente insuficiencia en el volumen de almacenamiento, pues si se sospecha eso o se está seguro de eso, pues en el estudio técnico, en el diagnóstico va a venir. Hay una forma o una parte en el estudio técnico donde se debe analizar el volumen de almacenamiento existente y debe cumplir con cierto parámetro y con ciertas cantidades de volumen, y si hay una insuficiencia, ahí se va a evidenciar. Si existe esa insuficiencia, pues le corresponde, probablemente le corresponderá al interesado o al desarrollador hacer una infraestructura que subsane ese déficit de almacenamiento, pero esa infraestructura va a ir enfocada proporcionalmente al desarrollo para el cual él está solicitando. Porque puede ser que el déficit de volumen en la SADA sea muy grande y se salga de toda proporción con respecto al desarrollo que vaya a hacer el interesado. Entonces, subsanar ese volumen de almacenamiento del cual padece la SADA, pues le corresponderá a la SADA, no al desarrollador que está gestionando su proyecto. Ok, aquí hay varias más, Esteban. Vamos a irlas visualizando. Dice, se debe invitar a la inspección que realiza la IA y la SADA de las obras primarias concluidas al desarrollador. Sí, definitivamente él tiene que estar presente. Cualquier observación o cualquier cosa que no coincida con lo que se estableció en el estudio técnico o en los planos y en la constancia de capacidad hídrica, pues hay que comunicárselo al desarrollador. Es él quien tiene que subsanar cualquier cosa o cualquier requerimiento que la SAA o la IA pues necesite. Y otra cosa que también es importante recalcar, que todas las indicaciones de la IA son de acatamiento obligatorio por parte del desarrollador. Perfecto. Aquí viene otra consulta. Dice, si la SADA tiene ingeniero de planta, estos estudios, propuestas de mejoras o ampliaciones, así como las inspecciones, ¿las puede hacer este ingeniero o necesariamente se debe solicitar a la ORAC? Bueno, todo estudio, vamos a ver, toda contratación de un profesional debe cumplir con los principios de contratación administrativa. Entonces, si se requiere de un estudio técnico para un desarrollo específico, pues se le debe garantizar también al interesado pues que se realizó o se cumplió con estos principios de contratación valga la redundancia, para la contratación del profesional que va a hacer el estudio técnico. No sé, digamos, a qué se refieren con un ingeniero de planta, pero sí se debe garantizar, digamos, la transparencia en el proceso de contratación por parte de la SAA a la hora de requerir estos profesionales para hacer los estudios técnicos.
Esteban, tal vez allí me parece prudente ampliar entre la diferencia que hay entre la inspección y la fiscalización. O sea, es decir, aunque la SADA tuviese su propio ingeniero de planta, ¿verdad? Esto lo estamos refiriendo a los procesos de inspección, pero la fiscalización sí le corresponde a la IA, ¿verdad? Entonces no existe posibilidad de excluir a la IA de este proceso. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que al final la resolución de recepción de obras es una resolución conjunta entre IA y la SADA. Y esto tiene toda una lógica, y la lógica pasa por el hecho de que precisamente el AIA es el responsable de garantizar la sostenibilidad del sistema de acueducto como un todo, ¿verdad? Entonces, el AIA es el que aprueba el estudio técnico, fiscaliza la construcción, ¿verdad?, de esas mejoras y además suscribe la resolución de recepción de obra conjuntamente con la SADA como parte de ese respaldo técnico. Entonces, el hecho de que la SADA tenga su ingeniero de planta no excluye que deba de solicitarse a la ORAC todo el proceso de fiscalización. No sé si quieres adicionar algo, Esteban. ¿Aló? Sí, es que como que se me quedó pegado aquí Sí, la señal. pero ya se te escucha, Esteban. Sí, sí. Sí, definitivamente es que no escuché tal vez bien la consulta, pero como lo dice Daniela, la parte de fiscalización solo la tiene la potestad de hacerla, digamos, el AIA y los profesionales que trabajan para el AIA, entonces no se puede reemplazar esa función de fiscalización por parte de un profesional contratado por la SADA. La SADA podría contratar o podría utilizar su ingeniero de confianza para hacer las inspecciones que sí le corresponden, digamos, a la SADA como tal, y es una inspección constante y casi que diaria, ¿verdad? De llevarle el pulso a la construcción de obra primaria, pero la parte de fiscalización y de emitir los informes y autorizaciones que corresponden por las inspecciones, y por la función de fiscalización solo le compete a los profesionales de AIA. Ok, Esteban, hay otra consulta por acá. Dice, ¿cuánto tiempo tiene el desarrollador para entregar las obras primarias una vez dada la factibilidad hídrica para dichas obras? Bueno, la constancia de capacidad hídrica tiene una vigencia de 12 meses y puede ser ampliado ese plazo 12 meses más. En caso de desarrollos urbanísticos convencionales, podría ser hasta 24 meses si son de proyectos de bien social, pero ese es el tiempo que tiene para ejecutar las obras primarias. Y allí para adicionarle a Esteban, recordemos que pueden repasar en el video de la sesión pasada, ¿verdad?, cuál es la vigencia de la constancia de capacidad hídrica para cada uno de los tipos, ¿verdad?, para vivienda unifamiliar, comercio individual, desarrollos urbanísticos. Recordemos que también tenemos vigencias diferentes para desarrollos en etapas. Entonces, ir visualizando, ¿verdad?, todo este asunto, y el tiempo es durante la vigencia, ¿verdad?, precisamente de esta constancia de capacidad hídrica. Hay por acá, señor, adelante. Sí, algo importante es que, digamos, la vigencia es de 12 meses, pero y si se quiere extender la prórroga o se quiere utilizar la prórroga, también se debe cumplir o se debe demostrar de que se han hecho gestiones para hacer esas obras. No es que por el simple hecho de que no hizo nada y nada más antes del último trimestre va a ir a decir que le extiendan la constancia de capacidad hídrica, la vigencia de la constancia de capacidad hídrica, y no demuestra que haya realizado ninguna gestión para ejecutar dichas obras, pues ahí no aplicaría la prórroga, ¿verdad? Se debe demostrar que se han hecho gestiones para la construcción de las obras. Ok, aquí hay otras consultitas más. Dice, vamos a ver, en el caso de parceleros con interés de tener el servicio de agua, ¿tienen recursos económicos limitados? ¿Simplemente no se les brinda el servicio o la SADA está obligada a realizar el estudio, la mejora, etcétera, o no es así? Bueno, en este caso, recordemos las excepciones, ¿verdad?, que se hablaron en la capacitación de la licenciada Guevara y la licenciada Villalta.
para el tema de personas con recursos económicos limitados, ¿verdad? Y todo el proceso que se explicó en esa oportunidad, pueden repasar precisamente esa exposición, ¿verdad? Y recordemos que todo también vamos a ver parte de una disponibilidad negativa, ¿verdad? Entonces, no es que existe la obligación de la alzada, sino que existe la posibilidad de valorar las condiciones socioeconómicas de estas personas que están haciendo la solicitud para ver si procedería eventualmente que sea la alzada quien financie y construya las mejoras que son requeridas. Por aquí hay otra consultita. Esteban dice, la información hídrica e hidráulica tiene que estar refrendada por un ingeniero o el fontanero lo puede emitir para denegar la disponibilidad en crecimiento vegetativo. Bueno, en crecimiento vegetativo, estamos hablando de vivienda unifamiliar, generalmente, de casas dispersas, y ustedes como operadores o como administradores de la SAD son los que mejor conocen de cada uno de sus sistemas. Como lo indiqué en la capacitación de la semana pasada, lo ideal es que la SAD cuente con un estudio técnico integral, pues que respalde, digamos, cada una de sus decisiones. Pero en el caso de crecimiento vegetativo, en el informe de factibilidad técnica, pues el fontanero podría emitir, o la SAA o el administrador podría emitir un criterio basado en lo que indica el fontanero, siempre y cuando pues, se verifique, como lo indiqué también, que haya infraestructura frente al inmueble, que se verifique el diámetro de la tubería, se tomen impresiones, haya capacidad hídrica y se haga referencia mínima a los puntos que se indican en el reglamento de prestación de servicios. Pero para crecimiento vegetativo, el análisis de factibilidad técnica podría ser con base a la información que proporcione la administración de la SAD y el fontanero de la SAD. Ojalá si tuviera el respaldo de un estudio técnico integral. Perfecto, Esteban, aquí estamos, bueno, contestando varias, nada más recordarle a las personas participantes que en los casos concretos deben remitirse a la horario respectiva, ¿verdad? Nosotros podríamos inducirlos a error, ¿verdad? Con algún tipo de respuesta o asesoría sin contar con los elementos completos del caso. Entonces, aquí hay varios cositos concretos dentro de las preguntas. Ok. Dice, ¿cuántas fiscalizaciones puede hacer el AIA? Las que correspondan o las que defina el ingeniero de la ORAC. O sea, recordemos que la potestad fiscalizadora es una potestad que se le da a la IA, o sea, de ley, o sea, es una de sus obligaciones, la fiscalización, y eso queda, digamos, a discreción del profesional que le corresponda hacer esa función de fiscalizar. Si, digamos, en mi caso, a mí me corresponde fiscalizar unas obras primarias, dependiendo del tipo de obra, pues yo voy a ver el cronograma, voy a ver cuándo toca la ejecución de ciertas cosas que son de mi interés verificar, y soy yo el que definiré cuándo, digamos, me corresponderá ir y realizar esa inspección o esa fiscalización. Como lo indiqué antes, puede ser que mi interés sea verificar una chorrea, determinar la calidad del concreto. Para mí puede ser, para otro ingeniero puede ser que sea de interés verificar la colocación del acero de una losa, o del acero de la construcción de un tanque. Puede ser que definitivamente va a ser de interés para nosotros como ingenieros estar en la ejecución de las pruebas de presión de la tubería, o en una prueba de estanqueidad de un tanque. Entonces, hay diferentes puntos por los cuales podríamos definir una visita de fiscalización, y eso queda a discreción también de cada profesional y a criterio de cada profesional. Perfecto. Dice la pregunta que nos queda por aquí pendiente. ¿Un proyecto de residencias puede tener su propia agua? Es que habría que ver
O sea, es como muy amplia la pregunta, ¿verdad? No sé a qué se refiere Sí, con su propia agua. en realidad allí vamos a Porque ver, podríamos podría clasificar si es un abordarlo. condominio. Sí, es que si fuera un Exacto. condominio podría ser autoabastecimiento. Pero no sé si se refiere más bien a que un desarrollo X, pues perfora un pozo o el pozo se ubica dentro del mismo desarrollo y va a abastecer solo a ese desarrollo y va a ser administrado por una SAD. O sea, es que habría que ver, es como un caso muy amplio, habría que verlo más detallado. Sí, allí nada más para adicionar, recordemos que ni siquiera un condominio puede tener su propio autoabastecimiento si hay sistema, ¿verdad? Si tenemos un operador, ¿verdad? Que pueda eventualmente brindar el abastecimiento. Entonces, aunado pues a lo que señalaba el ingeniero Ramírez. Dice, buenos días, si la disponibilidad de agua brindada a una propiedad se encuentra vencida, es obligación de la SAD renovarla si el interesado lo solicita. Bueno, esto lo visualizamos en la capacitación, ¿verdad? De la semana pasada, les recomiendo chequear el video, pues allí estipulamos todo lo que viene referido a lo que son las vigencias y a las prórrogas de la constancia de disponibilidad de servicio, ¿verdad? Y visualizamos también cuáles son los requerimientos, ¿verdad? Y estuvimos viendo todo lo que es, si se mantienen las condiciones técnicas, si el interesado lo pide, si hay avance, ¿verdad? En todo lo que son los temas constructivos, entonces podrían repasar la charla de la semana pasada con respecto a ese temita. Ok, aquí hay otra consulta, dice, cuando se requieren mejoras hidráulicas por parte de un usuario para unifamiliar, asumo vivienda unifamiliar, ¿también se necesita la recepción por parte de la IA? Esteban, si me colaboras con esta para ir consultando aquí unas Sí, por escrito. sí, todo eso corresponde a, primero se va a dar una constancia de capacidad hídrica, se van a indicar obras primarias y aplica el mismo procedimiento. Todo tiene que ser eh, de la misma manera, tiene que ser inspeccionado por la SAD, fiscalizado por el AIA y la recepción es conjunta, AIA y ASAD. Allí nada más para abonarle a Esteban, recordemos que inclusive hemos tenido sentencias de la Sala Constitucional donde se dice que se puede solicitar estudio técnico desde una vivienda, ¿verdad? Y de allí la importancia de hacer de manera detallada y correcta este análisis de factibilidad técnica, ¿verdad? Porque la posibilidad de que se presente un estudio técnico pues deviene de un análisis de todas las condiciones de factibilidad técnica, teniendo en consideración que estemos dentro de la zona de cobertura de la SADA y que tengamos las condiciones de capacidad hídrica, la no afectación de terceros y que estemos nada más frente a alguna deficiencia de capacidad hidráulica. Bueno, vamos a ver, visualizando por acá. Rosy, me indicas si estoy al día yo, pero visualizando todo lo que tenemos aquí, las consultas en su totalidad han sido atendidas. Si no fueron verbalmente, fueron por escrito en el chat. Sí, correcto, Dani, estamos bien, no quedan preguntas. Ok, entonces, pues estaríamos, compañeros y compañeras, ¿verdad? Por el día de hoy. Esteban, no sé si das su despedida y después yo la mía. Sí, nada más agradecerles a todos por la atención. Espero que haya sido de provecho este ratito que compartimos. Este reglamento, pues, es un poquito difícil en su estructura, pero cualquier consulta que estamos anuentes a aclararla, ya sea, digamos, en cada una de las horas o inclusive cualquier necesidad desde la sugerencia podemos aclarar cualquier situación. Y no, agradecer nada más y que pasen un buen día y una feliz tarde. Bueno, pues de mi parte también agradecerles este ratito que, como bien señalaba el ingeniero Ramírez, hemos podido compartir. Instarles a leer el reglamento. Este es nuestro machete de trabajo, entonces sí tenemos que leerlo, tenemos que estudiarlo, subrayarlo, marcarlo y reiterarle la disposición, ¿verdad?, que existe por parte de la Asesoría Legal de Sistemas Delegados, con cada uno de los abogados y abogadas asignados a las diferentes regiones para ir atendiendo las inquietudes sobre casos concretos. Hubo varias preguntitas allí que se obedecen a casos concretos y que es necesario, pues usualmente contar con todo el expediente administrativo de la gestión, ¿verdad?, para poder brindar una
atención adecuada y no inducir error al ente operador que está realizando la consulta. De mi parte, pues que tengan un excelente día y un buen fin de semana de descanso para todas y todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Decirles que vamos a tratar de hacer un compendio de todas las preguntas y respuestas que han surgido en estas charlas, en estos temas. Una vez que terminemos esta ronda, estaremos enviando a las asadas. Invitarlos al próximo martes 21 al quinto tema, que se llama Condiciones Generales para el Trámite de una Conexión Permanente, a las 9 de la mañana. Entonces, los esperamos para que nos acompañen. Muchísimas gracias por la compañía de hoy y que tengan un viernes muy bendecido, así como el fin de semana. Muchas gracias.